En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndeles el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos con este tema doble del día de hoy. Cerramos nuestro curso de septiembre de los siervos de la palabra. Ya habíamos dicho que la palabra siervos, en este caso, el término siervos, hacía alusión no propiamente a un empleado perdón la expresión, como a un sirviente, sino a alguien que en libertad se dedicaba a amar la palabra, porque o amamos en libertad o no estamos amando realmente. Y vamos a terminar, como dicen por ahí, con broche de oro, porque hablaremos, por una parte, de aquella que ha hecho con su docilidad a la palabra una transformación en el mundo. Pero también vamos a hablar, y eso no puede quedar así como cualquier cosa, de aquel que él mismo es la palabra. Ya cuando hablábamos de Juan Bautista decíamos que él era la voz de la palabra. Pero ¿quién es esa palabra que no es propiamente un signo en una hoja, que no es propiamente un sonido únicamente en el viento, sino que es alguien en primer lugar y no cualquier alguien? Así que necesitamos en este momento ir disponiéndonos porque vamos a pedirle al Señor, ya hemos hecho nuestra oración para invocar al Espíritu Santo, pero vamos a pedirle que esto que oigamos pues se haga precisamente en nosotros una realidad, que se haga en nosotros algo concreto y que realmente transforme de alguna manera, aunque sea levemente en un principio, pero después más y más, transforme cada uno de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Y quiero justamente comenzar diciéndoles o compartiéndoles una de las citas que a mí en su momento me pudo muchísimo. Es la cita de primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. En este texto a mí me parece bastante interesante porque tenemos dos grandes cuestiones con la lectura de la Biblia. En ocasiones, cuando traducimos un texto, cuando traducimos una expresión, tenemos que tomar decisiones porque puede ser que traduzcamos a la letra y esto a veces puede resultar un poquito contraproducente porque una traducción a la letra, si no sabemos las expresiones propias del lugar que estamos traduciendo, podríamos malinterpretar lo traducido. Pero hay otros que prefieren traducir de una manera que comprendamos, pero la fuerza de la expresión misma se pierde, se diluye. Y en este primer libro en este primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, cuando Salomón voy a usar una expresión, estoy exagerando por supuesto, es tentado por Dios, pero permítanme decirles a qué me refiero con eso, porque Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, ¿verdad? Lo que sea. Y entonces a eso me refiero, no es que Dios esté poniendo a prueba o en tentación a Salomón, sino que si a nosotros nos dijera Dios eso, pídeme lo que quieras, dicen por ahí, nos bailarían los ojos, pensaríamos en tantas cosas y quizá de acuerdo con una mentalidad muy moderna, rápidamente pensaríamos en dinero, en lujos, en placeres y todo ese tipo de cosas. Pues bueno, entonces Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Hace poco, por ejemplo, hace poco le pregunté esto a un grupo había seminaristas y un par de religiosas, y les dije, ¿qué pidió Salomón? Cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, ¿qué pidió Salomón? Y de inmediato me dijeron sabiduría, que es quizá la traducción que nosotros más usualmente hemos dado a la expresión salomónica. Algún otro por allí me dijo capacidad para juzgar. Bueno, pues más o menos, una implica a la otra y pues lo que voy a decirles implica a las dos. Pero en realidad lo que Salomón pidió es esta expresión que está aquí en el hebreo, en letras blancas con fondo negro,
dice Lev, L-E-B, Lev. Y aquí en letras amarillas, con fondo azul más o menos, dice Shomeja, Lev Shomeja. Eso es lo que pidió Salomón. ¿Y qué es Lev Shomeja? Pues aquí podemos ver la imagen que está de fondo. Lo que Salomón pidió fue un corazón Lev que sepa escuchar. Eso es lo que le pidió Salomón, un corazón que sepa escuchar. De hecho, la palabra Shomeja tiene la misma raíz que Shema. Y ustedes recuerdan que Shema significa escucha, ¿verdad? Escucha. Entonces, lo que Salomón pidió textualmente fue un corazón que supiera escuchar. Es una expresión, por eso digo, bien bonita. Las traducciones de la Biblia, pues le acomodan la interpretación para que le entendamos. Porque nosotros tenemos una idea acerca de lo que es el corazón, y a veces en nuestra mentalidad el corazón es la sede de los sentimientos, pero en el lenguaje bíblico el corazón no es eso. El corazón a veces es la esencia, el centro de la persona misma. El corazón piensa, el corazón siente, el corazón decide, pero también el corazón escucha. Y en este caso, pues evidentemente lo que el corazón necesita escuchar es justamente la palabra de Dios. Por eso cuando hemos hablado de siervos, pues hemos hablado también de oyentes de la palabra, como decía un gran teólogo, oyentes de la palabra. Ahora bien, viene otra cosa importante. La palabra de Dios, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, precede y excede la Sagrada Escritura. Pero de una manera muy concreta podemos encontrar la palabra de Dios en la Escritura. Si bien es cierto que ya en otros momentos hemos dicho que Dios habla incluso a través de la creación, también es cierto que la revelación de Dios está contenida de manera prioritaria, por así decirlo, en la Sagrada Escritura. Por eso cada vez que leemos la Escritura decimos palabra de Dios. Pero nos encontramos con una situación bien interesante, bien interesante. La Torá, los que son para nosotros los primeros 5 libros, los que llamamos la ley de Dios, ley o enseñanza, porque también podemos traducir Torá por enseñanza, y que nosotros llamamos el Pentateuco, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia fueron justamente los primeros 5 libros aceptados como inspirados por Dios. En este larguísimo proceso en el que se aceptó como inspirados y después como canónicos algunos libros de la Sagrada Escritura, los primeros que fueron aceptados como tal fueron los 5 libros de la ley. Por eso, de hecho, sabemos que los fariseos y los saduceos tenían varias divergencias, pero dentro de sus convergencias estaba la ley de Dios. La ley, por tanto, decía también la palabra, dice la ley, que no se aparte de ti, le decía el Señor a Josué justamente, no se aparte de ti estos libros de la ley, que los tuvieras siempre presentes, porque ahí encontramos en la ley la voluntad de Dios. Ahí encontramos lo que Dios ha querido decir en primer lugar a los seres humanos. Eso es increíble, es de verdad una cosa impresionante, de verdad impresionante. Es como cuando a alguien le pueden decir, eh, oye, a un músico, por ejemplo, cuántas canciones le has escrito a tu ser amado, a tu esposa, a tu esposo, si es que es música, por supuesto, es vaya cantante o algo así, y le pueden decir, pues le he escrito 100 canciones, perfecto. ¿Y cuáles son las más especiales? Sin lugar a dudas. Aunque diga, le escribí una para nuestra boda, le escribí una por el nacimiento de nuestro primer hijo, le escribí una por tal, siempre dentro de las particulares estará la primera canción que él escribió. Pues la ley, la Torá, es justamente la primera palabra escrita que llega para los seres humanos de parte de Dios. Entonces tienen un valor especialísimo, por lo que dicen, por lo que son, por lo que representan, por lo que iniciaron. Por eso es que los judíos constantemente leían la ley, constantemente
predicaban basándose en la ley y por supuesto que también compartían los mandamientos que allí en la ley estaban. No en balde, uno de los libros de la Torá es el Levítico, que es un conjunto de leyes como tal. Los judíos entonces, pues se reunían todos los sábados a escuchar la palabra que venía de Dios, particularmente, insisto, la Torá, la ley. Pero sabemos que en tiempos de Jesús, las mujeres no tenían un lugar muy, muy importante que digamos. Ahorita voy a decir una cosa más. De hecho, los judíos tenían que ser educados, pero la educación propia del aprendizaje de un oficio, ahora te explico esto, además de esta educación, también había que educar a los niños en la ley de Dios. Explico esto en primer lugar. Explico esto. Los hijos cuando nacían eran educados por los padres. Hasta los 4 años más o menos, los hijos eran educados prioritariamente por la madre, aunque eso no implicaba que el papá no se inmiscuyera. Por otra parte, el padre de familia hacía las oraciones respectivas y los niños iban viendo cómo su padre oraba, cómo sus padres oraban. Su madre se encargaba un poquito más de una educación de casa, por supuesto. Pero al cumplir los 4 años, la situación cambiaba. Al cumplir los 4 años, el hijo se iba con el padre, la hija se quedaba con la madre. La hija no tenía mayor aspiración que ser ama de casa. Ser una buena hija en primer lugar, con respecto a su padre, y después ser una buena esposa, siempre con miras a la casa. Mientras que el hijo podía aspirar un poquito al oficio del padre, o en algún momento también llegar incluso a, si los padres tenían un poco de recursos, podía estudiar la ley. Imagínense, es que era para ellos, repito, importantísima la ley. El estudio de la ley era algo importantísimo. Entonces, aquí, insisto, los padres eran los que iban instruyendo a los hijos en el estudio de la ley. Y en este caso, pues había una gran diferencia, además del oficio, que repito, el oficio paterno iba para el hijo, y si había más recursos se podía estudiar algo más, y el oficio materno, el de ama de casa, ese era vitalicio y no le quedaba a las mujeres nada más. En este caso, se dice hay una gran diferencia entre los chicos y las chicas, porque ellas tenían que saberse de manera tajante los mandamientos negativos. No harás, no harás esto, no harás lo otro. Para ellas la cuestión era lo que tenían que evitar. Fíjense que algunos estudios, porque yo puedo decir rápidamente lo que mencioné antes de esta diapositiva, que en tiempos de Jesús el lugar o papel de las mujeres no era relevante ni eran contempladas como tal. Pero algunos estudios dicen que probablemente fue después de Jesús que se pusieron muy tajantes los rabinos para hablar de la mujer y que en tiempos de Jesús probablemente había un poquito más de apertura. No es tan seguro, por eso no lo puedo afirmar, pero como es una propuesta también alterna, la comparto con ustedes para que también tengan en cuenta que es posible que eso haya sido. Bueno, pues ¿qué tenemos que decir? Yo estoy leyendo esto de la diapositiva, es de uno de los famosos cuadernos bíblicos, esta colección de la editorial Verbo Divino, que se llama Cuadernos Bíblicos. Es una colección tremenda, buenísima, desde hace muchos años que es una buena colección y actualmente siguen editando algunos libros que van, algunos cuadernillos, vaya, que los van como actualizando justamente, así que a pesar de que tiene muchos años ya esta colección, se van también actualizando, no han quedado fuera. Y justamente uno de ellos, del número 27, que se llama Palestina en tiempos de Jesús, es que obtuve esta diapositiva, por así decirlo, pero también tengo que decir que esto que yo puse lo transcribí solo porque hace referencia directa a la ley, que es de lo que estamos hablando. Pero allí también, en este cuadernillo bíblico, se habla justamente de la vivencia y del valor de las mujeres en tiempos de Jesús. Valga eso para que ustedes también se interesen en leer culturalmente el ámbito de la mujer. Pero por si esto fuera poco, mis queridos hermanos, por si esto fuera poco, sabemos que María vivía en Nazaret.
Aquí, si más o menos ubicamos, esta es la parte de la mitad hacia arriba de la Tierra Santa. Aquí a la izquierda, donde dice Tolemaida, Sicaminum, Dora, Cesarea, todo esto azul en la parte izquierda es el mar Mediterráneo. Aquí en un color más o menos rosado aproximadamente, dice Galilea. Abajo está Samaria. Y como no era intención del mapa, no aparece en la parte ya del sur, Judea, con Jerusalén y algunos lugares que conocemos muy bien. Lo que pasa es que aquí hemos querido realzar Nazaret. Vean, aquí está Nazaret. Hay una indicación como un globo estos de localización, de ubicación. Ahí está Nazaret. Está cerca de Séforis, un lugar que no conocemos tanto, pero que espero que en algún momento podamos hablar de este lugar muy importante. Megiddo, quizá el nombre de Megiddo no les diga mucho en sí mismo, pero si yo les dijera que se tenía la idea de que en este lugar, que era como un monte, iba a tener lugar la batalla final, como que ya empieza a tener un poquito pues de valor extra. ¿Y saben cómo se llamaba ese día de la batalla final? Armagedón. Viene de Megiddo. Seguramente que Armagedón, si lo recordamos, porque hasta una película hay con ese nombre, y algunas otras cuestiones. Armagedón, el famoso Armagedón, viene de este lugar, el monte de Megiddo, ¿verdad? Ah, ya lo conocimos. Galilea, y arriba donde dice Galilea está Naín, allí donde Jesús resucitó al hijo de una viuda, o aquí arriba tenemos otros lugares muy conocidos, Corazín y Cafarnaúm, junto a Betsaida. Ustedes recordarán aquella expresión de Jesús: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Eran estas ciudades que están aquí arribita, cerca de Cafarnaúm. Recordemos que Cafarnaúm fue el lugar donde Jesús puso su casa de campaña, por así decirlo. Ahí estaba, ahí habitaba durante su ministerio público para recorrer todos los lugares de Galilea. Bueno, pues Nazaret, justamente en el siglo I, era un poblado aislado en una ladera, lejos de las grandes vías de comunicación que cruzaban Galilea, muy lejos. Era un lugarcito bastante retirado, ¿verdad? Por eso dice que era un lugar, un poblado aislado. Sus habitantes, que eran varios centenares, esta información, a diferencia de la diapositiva anterior, la obtuvimos de un texto que ya les he compartido, pero que con gusto lo podemos volver a compartir, que se llama Rabí Jesús de Nazaret, de Francisco Varo. Y aquí, y lo comento porque el padre Francisco Varo menciona que había varios centenares de habitantes en Nazaret, y yo en otros momentos he leído que no eran tantos. Así que tengamos esas dos perspectivas, que puede ser que hubiera varios centenares, no llegarían al millar definitivamente, pero que era más probable que fueran pocos habitantes. Bueno, sus habitantes vivían sobre todo de la agricultura y habitaban en unas cuevas naturales. Ahorita les voy a decir una cosa importante: o excavadas en roca caliza y ampliadas con una superficie explanada por delante, con paredes de adobe y una cubierta elemental. Esas casas que vemos luego de películas como de la prehistoria, donde se metían en cuevas y ahí vivían en las cuevas, muy parecido eran las casas de Nazaret, de Nazaret. Entonces lo único que hacían era en la cueva poner arriba como un cierto techito que sobresaliera, y a partir de allí hacían como aplanaban la entrada y ya tenían su casa, una casa 100% natural. No les había costado tanto, muy diferente, por ejemplo, a las casas, bueno, ya desde Cafarnaúm, por supuesto, pero de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Pero pensemos en Cafarnaúm. ¿Se acuerdan cuando le llevan a un paralítico, a Jesús, que lo descuelgan de su camilla por el techo? Bueno, pues qué bueno que Jesús estaba predicando en la casa de Pedro, porque pudieron hacer eso. Si hubiera estado predicando en su casa, jamás lo hubieran podido hacer, porque pues era una cueva, ¿verdad? Pero Nazaret es un pueblito realmente sin ningún valor real, así tal cual, ¿no?
Nazaret solo lo conocemos por Jesús y su familia. Y obviamente en tiempos de Jesús. De ahí en fuera no conocemos a Nazaret. Algunos historiadores mencionan los lugares que están cerca de Nazaret y pues nadie lo menciona. Mencionan los lugares ahí alrededor de Nazaret, pero no mencionan Nazaret. En el Antiguo Testamento nunca es mencionado Nazaret. Entonces fíjense cómo quiero que vayamos visualizando y haciendo como no nada más un zoom, sino que vayamos poniendo los ingredientes. Decíamos, uno, el principio de la sabiduría es la escucha de la palabra, y la palabra viene a través de la escucha de la palabra en la Torá, por ejemplo, pero en tiempos de Jesús las jovencitas no tenían un acceso propio, porque si bien es cierto que los sábados se reunían para leer y predicar sobre la palabra, las mujeres no eran bien vistas y podía haber muchas mujeres en una reunión, pero si no había el número de 10 varones, no empezaban la reunión porque ellas no eran dignas de escuchar la palabra. Incluso había varias expresiones pues adversas para con las mujeres, que era despreciable, que no era algo fértil el compartir la palabra de Dios a las mujeres, que era una pérdida de tiempo. Entonces, por eso es que no se le compartía a ellas. Y a mí me gusta mucho como dice la hermana Glenda en uno de sus cantos. Dice, en los tiempos en los que no se le hablaba a la mujer, en esos tiempos Dios mandó al ángel a que hablara con María. Es increíble. Ella lo dice con otras frases, por supuesto, pero da esta idea tan hermosa. Y es que es cierto, porque, repito, ¿no? Si leyéramos no nada más el ámbito de la educación, sino el ámbito de la vida cotidiana, las mujeres tenían que ir rápido a comprar, por ejemplo, y rápido regresar. No tenían permitido quedarse a platicar, y mucho menos con un varón, pero mucho menos. Es una cosa tremenda que se viera a una mujer platicando con un varón, una cosa que no pasaba, simplemente no pasaba. Porque, repito, ellas a lo que iban, si salían y regresaban, eran de casa. Alguna cuestión, por ejemplo, recordarán ustedes la samaritana que va por agua al pozo. Pues lo mismo con todas las mujeres, siempre buscaban un manantial, iban las mujeres y regresaban, pero ponerse a platicar con algún varón, eso no era bien visto en absoluto. Y obviamente cuando la mujer estaba comprometida, pues era todavía mucho más tajante la situación, porque esa mujer ya era propiedad, así como se oye, propiedad de su esposo, porque ya era considerado como su esposo, aunque en términos nuestros estuviera comprometida, en realidad ya estaba casada. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa figura de un casamiento sin vivir juntos, por así decirlo, y luego un casamiento ya viviendo juntos. No tenemos esa figura, tenemos la figura del compromiso, pero no es exactamente lo mismo. Es una forma de entenderlo, pero no es exactamente lo mismo. Dice, y me encanta esto, me encanta, porque dice San Lucas, al sexto mes envió Dios a su ángel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un tal José, y el nombre de esta virgen era María. Durante mucho tiempo yo no sabía que en realidad, si nos damos cuenta, la Biblia, el texto de la Biblia, no fue escrito con subtítulos. Los subtítulos se los pusimos nosotros. Cualquier editor eh, pone los subtítulos que considera convenientes y también hace ciertas divisiones. Esto lo comento porque me parece interesantísimo lo siguiente, que cuando a mí, por ejemplo, yo escuchaba al sexto mes, yo no sabía realmente a qué se refería con al sexto mes. Yo decía, ¿al sexto mes de qué? ¿Verdad? ¿De qué? Entonces, ahí estaba el punto, ¿al sexto mes de qué? Ya después me enteré, porque cuando les digo esto, pues fue cuando
Me encantaba leer la Biblia, pero no tenía yo ni idea de nada de allí. Entonces yo decía, sexto mes de qué, y me ponía a investigar, pero pues al parecer era algo tan sencillo que no valía la pena explicarlo para casi nadie. Y ya después me enteré que esta sencillez se debía a que era el sexto mes de algo que acababa de pasar, que era el embarazo de Isabel. Curiosamente, curiosamente aquí tenemos también un anuncio que viene de Dios, así como el de María, ¿verdad? Un anuncio que viene de Dios, pero fíjense nada más, si seguimos los temas que hemos tratado, pues veremos que Juan se le da en llamar el precursor, pero en su momento dijimos fue más que el precursor. Sin embargo, aunque haya sido más que un simple precursor de Jesús, aún así lo fue, aún así lo fue. Y vemos que la esencia de Juan es totalmente inferior a la esencia de Jesús, porque con Zacarías también llega el ángel y también le dice que su esposa va a dar a luz, pero aquí lo importante es que estamos ante una realidad bien interesante. ¿Qué realidad? Pues que así se dice, ¿no? Zacarías e Isabel eran estériles y ya eran grandes de edad. Es decir, ya era una imposibilidad. Por tanto, Juan viene a ser lo que su nombre indica, una misericordia, una gracia de Dios, ¿verdad? Perfecto. Pero con María tenemos otra situación. Con María no es la desesperación, la desesperanza de ser anciana e infértil, de haber intentado toda su vida tener un hijo y no haberlo conseguido. Con María es anticiparse a la infertilidad, porque nadie puede afirmar que María era infértil ni que José lo fuera, pero es anticiparse a cualquiera de esas situaciones y en María encontramos no tierra infértil, sino tierra virgen. Es un paso tremendo, porque aquí no es la misericordia, la gracia de Dios. Aquí lo que vemos es la misericordia de María. ¿Misericordia por quién? No por Dios, sino por todos aquellos que a través de su sí, de su hágase en mí, íbamos a recibir. Porque María tuvo, al menos por un momento, si quieren verlo así, al menos por un segundo, fue más, pero tuvo en sus manos el destino de la humanidad. Así, una cosa tremenda. Pero esa palabra, esa expresión, que ya yo no lo voy a inventar en absoluto. En la traducción latina, la expresión de María, que ahorita voy a comentar, ha hecho espiritualidades enteras. El famoso fiat, el famoso fiat de María, porque fiat significa eso, hágase, que se haga en mí. Fiat. Pero este fiat es una expresión, una palabra tan profunda, por eso digo que hay espiritualidades en torno a ella, esta palabra, porque es una expresión que la dice, por ejemplo, el mismo Jesús, cuando reza el Padre Nuestro, o cuando nos enseña a rezar con el Padre Nuestro, dice en latín, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. O cuando está en su agonía, allá, que dice que se haga tu voluntad. Y es que no podemos dejar de ver. Es que cuando uno, de verdad, cuando uno tiene ya la experiencia de ser hijo, tiene una experiencia increíble. Vaya, tenemos el amor, el cariño, la educación, la cercanía con nuestros padres. Y cuando uno ahora es padre, tiene también otra perspectiva. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que en algún momento, en esa cercanía, en la educación, en el preguntarse, en el observarse, en el estar consciente
de todo lo que pasa alrededor, que lo tuvo que haber pasado Jesús, le habrá preguntado a su madre. Y su madre le dijo, yo solamente dije, hágase en mí según tu palabra. Yo no entendí nada, o si entendí, no quise investigar más, o si investigué más, no importa qué tanto supiera. El punto era, siempre fue, que se hiciera en ella según lo que el Señor decía. Que si le entendí o si no le entendí, no depende de eso la acción del Señor. La acción del Señor en nuestras vidas no depende de nuestra claridad intelectual, que tampoco la rechaza. Depende de nuestra disposición a su voluntad. Porque hay una cosa bien interesante. Actualmente hay varios, les llaman influencers, youtubers, etcétera. Y hay entre algunos de tantos, porque hay una cantidad impresionante. Hay youtubers que analizan videos, que analizan canciones, que presentan contenido, que no, una cosa impresionante de verdad. Entre tantos, hay unos que lo que hacen es algo así, les llaman ellos experimentos sociales a veces. Son cámaras escondidas. No es un experimento social. Un experimento social debe tener una metodología propia. No es simplemente esconder la cámara a ver qué hace. Es una cámara escondida. Pero dentro de esas cámaras escondidas, lo que hacen es que, por ejemplo, le dicen a alguien, a lo mejor es una persona de escasos recursos económicos, que está tratando de vender alguna, qué sé yo, pues una fruta, por ejemplo, o unas tortas, y llega esta persona y les dice, fíjate que quisiera una torta, pero nada más traigo 5 pesos y cuestan 20. No, y llévatela. Y se las dan, ¿no? Y cuando hacen eso, ya cambian. Y le dicen, no, la verdad es que sí traigo dinero, pero estoy haciendo aquí un experimento social. No es eso, ya insistí, te lo dije. Estoy haciendo aquí un experimento a través del cual yo había dicho que a quien me diera su torta, sin importarle, yo le iba a dar 5,000 pesos. Bueno, hay cosas buenas dentro de eso y hay cosas que pues no tienen que ser así. Para empezar, mentir nunca puede ser opción. Si quieres regalar los 5,000 pesos, hazlo abiertamente, porque si no, después se vuelve otra cosa, distinta, muy distinta. Dios no es así. Dios no. Dios no dice, mira María, pues yo necesito esto y pues, ¿cómo ves? Y cuando María dice, hagas en mí, le dice Dios, pues fíjate que la verdad estaba probándote. Y estaba viendo si tú aceptabas ser la madre de mi hijo, y como si aceptaste, pues ahora te vas a llevar lo mejor de lo mejor. No. Cuando Dios le dice a María, y créanme, de verdad, créanme lo que les voy a decir, ese encuentro, a mí me gusta decir lo siguiente, los evangelios tienen tiempo limitado, en el sentido de que te narran algo y en ocasiones eso que te narran pasan días, horas por lo menos, pero a veces hasta años para que se cumpla. ¿En qué sentido? En el que nosotros vemos en un momento, en una visita de doctor, como decimos a veces, la visita del ángel a María, pero ese diálogo de María con Dios mismo, no con su mensajero por así decirlo, sino con Dios mismo, en el cual ella tuvo necesidad de entender esas palabras, de preguntarse qué significaba el saludo, de ver todo eso, eso a María le llevó bastante tiempo, no unos minutos, le llevó bastante tiempo. Entonces, después de haber pensado María todas las consecuencias, la decisión que tomó no fue la decisión de una jovencita equivocada. No fue la decisión de una jovencita impulsada únicamente por sus emociones. Fue la decisión de una jovencita tan madura como una mujer, conocedora de todo lo que iba a acontecer en su vida, sabiendo todo, absolutamente todo lo que le pudo haber pasado, no pensó seguramente Dios me librará de esto, para nada. Al contrario, dijo, si yo acepto lo que Dios me pide,
voy a tener rechazo por aquí, rechazo por allá, habladurías por acá, y aún así lo acepto. Y es que cuando uno, y permítame usar esta expresión que también aplica para nuestra madre, cuando uno se desposa con alguien, no se desposa con la persona ejemplar o ideal que puede llegar a ser ese alguien, sino con aquel que es en ese momento. Te acepto a ti como eres en este momento. Vamos a ver si crecemos juntos. Pero así como eres ahorita, así te acepto. Porque hay gente que dice que yo pensé que iba a cambiar y no sé, entonces no te casaste con una persona, te casaste con una idea. Y esa idea no existía. Entonces, en la realidad, así que no te casaste como debía ser. Nuestra madre, a quien llamamos la esposa del Espíritu Santo, cuando se desposó con Dios, no dijo, bueno, pues a ver, seguramente va a pasar todo muy bien y sabes que en la actualidad las leyes dicen que me tienen que apedrear, pero se me hace que con Dios va a cambiar la ley y todo me va a ir. No, no, nada de eso. Sabía en lo que estaba metiendo y dijo, sí, hágase en mí. Por eso, si una expresión tenemos nosotros que plantearnos más a menudo, es justamente esa, hágase en nosotros. Y aquí yo quiero hacer solamente una pequeña distinción. Quienes me conocen en cursos presenciales sabrán que en ocasiones, a lo mejor lo recuerdan, les pregunto quién tiene que perdonar, quién necesita ser perdonado, quién... Estoy inventando ahorita preguntas, ¿no? Les pregunto a quién le gustaría ser salvo, no sé, cualquier pregunta que haga. Y una de las frases o palabras que yo les digo que no digan es todos. Cuando digo, ¿a quién le gustaría ser feliz? Y la gente dice, pues a todos. No, 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 no. Cuando uno dice a todos, dice a nadie. ¿Sí? Uno tiene que tomar en sí la respuesta que quiere dar. Entonces siempre les digo, si alguien quiere ser feliz, si alguien quiere ser salvo, si alguien quiere recibir el Espíritu Santo, diga yo. Que pueda haber en sí, en esa persona, ¿quién quiere ser feliz? Yo. Yo quiero ser feliz. Ah, bueno, pues así vamos entonces nosotros entrando. Pero en esta ocasión, no voy en contra de mi propio pensamiento, sino que voy a proponerlo de otra manera. Hágase en nosotros. ¿Por qué no digo, hermanos, dispongámonos con el Señor y pidámosle, hágase en mí, así como María dijo, también así? Porque una de las cosas que surgen con este hágase en mí es la cuestión eclesial. Y cuando somos iglesia, somos nosotros. Y aquí viene una cosa que quiero compartirles, que lo noto en el ámbito escolar, puesto que tengo experiencia de salón, tengo actualmente, no siempre he tenido así, pero actualmente por semestre tengo promedio mínimo de 100 alumnos por semestre. Entonces veo cómo trabajan estos 100 alumnos, a veces hasta más, por supuesto, a veces un poquito menos, pero aproximadamente por semestre 100 alumnos. De estos 100 alumnos veo cuánto les cuesta trabajar en equipo. Lo he visto también, por supuesto que lo he visto, en cuestiones de grupos de iglesia, pero mucho menos, porque con grupos de iglesia pues a veces nada más los veo un fin de semana y ya, en un retiro, en una charla o algo así, pero con mis alumnos los veo constantemente. Y una de las cosas, fíjense, quien de ustedes tenga la experiencia de ser maestro, docente, vaya, o que recuerde sus años de juventud, verá, si no acaso cuando dice alguien, trabajo en equipo, tú lees esta parte, tú lees esta otra, tú aquella, y así le hacemos. Lo primero que hacemos cuando se nos pide hacer equipos es separarnos. Lo primero. No, 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 no. Yo les digo, cuando yo les pida hacer equipos, así les digo a mis alumnos, cuando yo les pida hacer equipos, lo que estoy pidiendo es reúnanse. Actualmente se pueden reunir de manera virtual.
No hace falta, yo me acuerdo que en la secundaria, en la preparatoria, le decíamos a los papás, en mi caso, tengo que ir a casa de fulanito, quedamos a las 4 de la tarde para hacer las láminas, y teníamos que reunirnos en la casa de fulanito y a ver, y si no, cuando iban a tu casa, híjole, ¿qué les vas a ofrecer? Un refresco, una galleta, por lo menos, y uno se preocupaba. Ahora virtualmente se pueden reunir, dialogar y ver cómo se va a presentar el tema, qué te toca a ti, de lo que leíste, qué nos quieres decir, así para que se haga un trabajo en equipo. En estos días se habla, miren, nuestra iglesia en ocasiones toca temas eternos, es decir, temas que valen desde hace mucho, que valen ahora y que seguirán valiendo, por supuesto, pero toca temas eternos en la temporalidad. Entonces tenemos un año de la fe, un año de la familia, un año de tal, un año de tal, y obviamente de la fe hay que hablar todo el tiempo, de la familia todo el tiempo, pero hay tiempos especiales. Actualmente nuestra iglesia tiene mucho la palabra sinodalidad. Seguro que la han escuchado. Sinodalidad. Nuestra iglesia tiene que aprender a caminar de manera conjunta, porque eso implica la sinodalidad etimológicamente dicha, pero eso significa lo que se nos pide, lo que San Pablo nos recuerda, un solo corazón, una sola mente, un solo pensamiento, una sola intención, una sola meta, hasta un solo bautismo y un solo Señor, dice San Pablo, pero que seamos uno. Por eso es, hágase en nosotros, porque cuando María dijo, hágase en mí, lo que llegó a ella fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el amor. Recordemos que el Padre es el que ama, el Hijo es el amado, el Espíritu Santo es el amor. Y el amor lo que hace es unir. Por eso quiero para este primer momento decirles que aprendamos de María a decir, hágase en nosotros, no tan solo en mí, que cada quien en su momento haga su oración personal, bendito es el Señor, pero que no olvidemos que también es necesario hacer una oración eclesial. Y en esta oración eclesial necesitamos también fortalecernos, porque por mucho, fíjense nada más, yo lo veo ahora, por ejemplo, con mi esposa, y trato, no siempre me sale, ella lo puede decir mejor que yo, por supuesto, trato de entender un poquito el asunto, y lo veo de la siguiente manera. A veces por las mañanas vamos a dejar a nuestro pequeño a la guardería, está cerca de la guardería, pero si yo empiezo a caminar a mi ritmo, ahorita que ella está no nada más embarazada, sino a punto de dar a luz, vaya, a nuestra beba, entonces, si yo empiezo a caminar, la voy a dejar. Yo sé que si yo quiero caminar a su lado, tengo que bajarle a mi propio ritmo, ¿verdad? A veces hay que ir al ritmo del que necesita ese tiempo, ese tiempo. Yo no sé si sea cierto, pero hay en internet. Se me hace interesante la reflexión, lo que no sé si sea cierto es la anécdota, pero la reflexión es totalmente cierta, donde supuestamente un joven le pregunta a su maestra, ¿cómo sabemos cuando ya empezó la civilización en la historia de la humanidad? A lo mejor cuando se pudo controlar el fuego, a lo mejor cuando hicieron casas, o a lo mejor cuando pasó esta cosa. No sé, y no lo digo así tan variable porque en realidad, insisto, no estoy seguro de que sea 100% cierto, ¿no? Pero repito, la reflexión es total. Y le dijo la maestra, no, la civilización empezó aquí y mostró un hueso que estaba soldado. Ya ven que el hueso cuando se fractura pues se parte, por así decirlo, pero ese hueso estaba soldado, un hueso antiquísimo, por supuesto. Y le dijo aquí, ¿por qué aquí? Dice, porque en un tiempo, durante un tiempo, todos los seres humanos que tenían una herida de este tamaño eran dejados. Y decir eran dejados, pues es decir, eran condenados a muerte. No se podían mover. Entonces, al tiempo, encontraban el cadáver de esa persona y pues si era su pierna que estaba rota, pues estaban los huesos de la pierna separados. Dice, pero este hueso que está soldado significa que alguien cuidó de esta persona.
Y dijo, ahí empezó la civilización. Ahí empezó el ser humano a ser un ser civilizado. Entonces, cuando hablamos también nosotros de este caminar de la iglesia, tenemos que entender que estamos caminando con los demás y que no podemos simplemente decir, pues ahí a ver qué hacen ellos, yo sigo adelante. Ahí a ver, uno dice, voy a criticar, a lo mejor voy a inventar, por supuesto, porque eso no pasa. Pero voy a la misa y voy a criticar al coro, y voy a criticar a los lectores, y critico a estos. En realidad lo que estoy haciendo es dividir la iglesia. Estoy haciendo división de iglesia. Si yo quiero decir algo, que sea una palabra de ayuda, una palabra de aliento, que sea algo constructivo, algo que una, no que separe, no que divida. Por eso es hágase en nosotros. Porque cuando María dijo hágase en mí, pasó el acontecimiento más impresionante de todos. El cielo se abrió. La, la eternidad se hizo tiempo. Un niño Un niño tenía en sí no tan solo la naturaleza humana, tenía en sí la naturaleza divina. Y es impresionante cómo un hágase de una jovencita tan común en su tiempo, porque aunque queramos por el afecto que sentimos, aunque queramos pensar que María era la más especial de todas las mujeres de la historia, no dejó de ser una persona en su tiempo ordinaria. Pues esta jovencita hizo que la historia se partiera a la mitad. Hoy decimos antes de Cristo, después de Cristo. Podríamos ir antes del sí de María y después del sí de María. Porque Cristo vino, pero para que viniera, tuvo que decir María que sí. ¿Y quién es Jesús? Y esto es una cosa que vaya, por eso a veces no entiendo, de verdad no entiendo cómo es que fallo tanto. No entiendo cómo es que soy tan necio. No entiendo cómo es que no puedo entender cuando es algo tan sencillo. De verdad, sumamente sencillo. ¿A qué me refiero? A que la Torá, y yo particularmente, lo saben, hago cursos, temas donde explicamos una palabra, una perícopa, una historia y tratamos de entender qué significa, los símbolos en la Biblia, los números en la Biblia y tratamos de explicar todo eso. Eso es tratar de explicar la palabra escrita, pero a veces no explicamos la palabra encarnada. Jesús no es palabra escrita, Jesús es palabra encarnada. Y en cuanto a palabra encarnada, ya no hace falta tanta interpretación, de verdad, no hace falta. Hace falta configuración. Voy a usar una palabra que necesito después explicar porque en nuestra cultura no tiene la mejor fama. Hace falta imitar. ¿Sí? Voy con la primera, configurarse. Figura es forma. Figura en este caso es personalidad, es manera de ser, de conducirse, de expresarse, manera de vivir los sentimientos, las emociones, manera de ser en este mundo. Entonces, configurarse significa tomar la misma figura, la misma forma, las mismas expresiones de aquel con quien nos configuramos. Y en este caso, no es necesario hacer exégesis o hermenéutica bíblicas para poder entender. Hace falta ver la persona de Jesús. En Jesús está la palabra de Dios al 100%. Tanto que cuando dice Felipe, muéstranos al Padre, dice Jesús, es que quien me ve a mí ve al Padre. ¿Qué querrá decir esta palabra tan misteriosa del libro de los reyes? Esta palabra, esa expresión de Levítico, ¿qué querrá decir la sabiduría de Salomón? Así se le dice. Cuando menciona, ¿qué querrá decir? Pues voltea a ver a Jesús, configúrate con él
Y aquello que diga esta palabra, aunque no sepamos hacerle hermenéutica bíblica, sabremos vivirla y puede que hasta mejor que si le hiciéramos esa interpretación. Porque Jesús no necesita interpretaciones, necesita que nos configuremos con Él. Eso es lo que necesita. Por eso viene la segunda palabra, imitar. En nuestra cultura, cuando decimos es que lo estás imitando, la imitación para nosotros implica falsedad. Pero no, imitar significa parecerse a, ser como. Tanto así que hay una frase de San Pablo que, híjole, es tremenda, tremenda. Dice San Pablo, sean mis imitadores, como yo lo soy de Cristo. Sean mis imitadores, como yo lo soy de Cristo. Yo me pongo a pensar si podría decirle a alguien que actúe como yo. Y apenas estoy terminando de hacerme la pregunta interna y digo de mato, pues obviamente no. Obviamente no. Pero esto genera en mí varias cosas. La primera cosa que genera es principios de humildad. Lamentablemente los principios de humildad son también justificaciones para no cambiar. ¿A qué me refiero? Que uno dice, no, pues yo, tan poca cosa. ¿Cómo le voy a decir a alguien que me imite en cómo soy? Ah, mira, qué persona tan humilde que sabe cuáles son sus límites. Sí, pero luego lo ocupamos para decir, pues yo soy poca cosa y así soy, y ya no decimos, oye, pero puede llegar a ser algo más, puede llegar a ser algo más. Dice Jesús, sean perfectos, sean santos. Si Jesús supiera que no podemos ser perfectos, ni santos, ni misericordiosos, como dice Lucas, no nos lo pediría. Así de sencillo. No nos lo pediría. Se conformaría, mira, aquí tengo a un pecador, aquí tengo a un imperfecto, aquí tengo a uno que no es para nada misericordioso, pero como así lo amo, así que se quede. No, no, no. Tú pecador, busca ser santo. Tú imperfecto, busca ser perfecto. Tú que tanto pides misericordia para ti, busca dar misericordia a los demás. Hay que configurarnos con Él, porque Él es lo que hizo. Se abajó, se rebajó para poder estar con nosotros, para poder caminar con nosotros. Dice San Pablo, hay una expresión que es la famosa kenosis de Jesús. Kenosis, ese abajamiento, ese rebajamiento, insisto, que es una cosa tremenda, el cual siendo de condición divina, no se quiso quedar así, sino que se anonadó, se hizo como nosotros. La carta a los Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Es una expresión que a mí particularmente me ha hecho mucho bien y ahorita lo voy a decir y con esto voy a terminar, no sin antes poner aquí el caso de la configuración con Cristo. En nuestro caso, la configuración con Él parte desde el bautismo, ¿verdad? En el bautismo empezamos a configurarnos con Cristo. Vienen los demás sacramentos y supone que cada vez nos vamos configurando más con Él. Pero es que no siempre entendemos que esta configuración es de veras, no es de mentiritas, no es de palabra nada más, es de hechos también. Ese es el punto importante. Eso es a lo que estamos llamados entonces, a configurarnos con el Señor, a parecernos tanto a Él. Escucha, esto me parte el alma decirlo, pero lo voy a decir, a parecernos tanto a Él, que vuelva a existir una nueva Antioquía. Porque Antioquía es el lugar, dice el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, donde a los discípulos se les dijo por primera vez cristianos. Qué hermosura,
que en algún momento en nosotros pudieran ver un cristiano. Porque cristiano, entre otros, significa como un Cristo chiquito, ¿verdad? Y estamos llamados a ser como Cristo, definitivamente. Y yo me acuerdo mucho, en una reunión que tuvimos, por eso digo que esos principios de humildad se vuelven fatales si no los trabajamos adecuadamente. Yo tendría unos 18 años más o menos, pero recién ingresado en las cosas de la fe, 18, 19 años, y tuvimos una reunión con un padre que yo estimo muchísimo, que me formó muchísimo, y él llegaba y hacía una pregunta: ¿ustedes pueden ser como Cristo? Pues obviamente, principios de humildad, ¿no? No, pues, no, padre, ¿cómo vamos a poder ser como Cristo? ¿No? Y que le decimos eso, y que nos dice: ¿y entonces qué hacen aquí? Pues si no, pues, ¿qué estás haciendo aquí en la iglesia? ¿Qué estás buscando entonces? Y yo después, reflexionando en torno a esto, ese día me enojé con él, por supuesto, porque me dio en mi ego totalmente, en esos principios de humildad, ¿no? Me dio, pero después reflexionando, y hoy lo comparto y lo repito, y se lo pregunto a la gente. Yo también ahora se lo pregunto a muchos, les digo: ¿ustedes creen que puede ser como Cristo? Y luego, no, 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 la gente humilde, la gente humilde. Entonces, ¿qué hacen aquí? Y entonces cuando les pregunto eso, le cambian: ah, no, bueno, o sea, sí podemos ser, sí, sí, claro que podemos ser. Y les digo la otra pregunta: ¿y por qué no lo son entonces? ¿Por qué no lo han llegado a ser? ¿Tú cuánto tiempo llevas? Les pregunto a veces. No, pues yo llevo 10 años en mi grupo. ¿Y tú? No, pues yo 20. A otro que ya está bien viejito. ¿Y tú? No, pues yo desde pandillas. Y hay gente que tiene añísimos en la iglesia y no termina de configurarse con Cristo. Ya se configuró con el sacerdote que le caía bien y hasta lo anda buscando por todas partes, que si lo cambian de parroquia se va para allá, se va para acá. Ya se configuró, si es del coro, por ejemplo, se configuró con el dirigente del coro y a lo mejor hasta si era una chica, hasta se hizo su novia y todo esto. Ya se configuró con el predicador, no hombre, ese predicador, yo lo escucho todo el tiempo, ese predicador, y ya hasta digo sus chistes, hasta digo sus formas, pero no nos configuramos con Cristo. Y es allí donde tenemos que ir. Vale la pena ser hombres. Dios quiso ser uno de ellos. Dios se encarnó, se hizo hombre. Y este es el final de la palabra. No que nosotros nos hagamos dioses, sino que nosotros recuperemos nuestra humanidad. Él se hizo hombre para decirnos que vale la pena ser hombres, que vale la pena amarnos, respetarnos, que vale la pena vivir plenamente esta humanidad. Pero por andar buscando tantas cosas tan de fuera y tan extrañas a veces, olvidamos que andamos aquí solamente por 3 días y ya pasaron 2. Dulce Madre, no te alejes, tú de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.